En Noticias 7, Andalucía, momento ahora para la ronda de entrevistas que con motivo de la semana, que culminará el domingo con el Día Andalucía, estamos haciendo a los diferentes portavoces parlamentarios aquí en Noticias 7. Hoy nos acompaña Alejandro Hernández, portavoz parlamentario de Vox, que nos atiende gentilmente desde Córdoba. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Un placer, buenas tardes. Hoy se encuentra usted en su tierra. Sí, hoy estamos trabajando aquí en Córdoba, desde la sede provincial del partido. Oiga, ¿qué significa para usted la bandera verde y blanca? Bueno, en Vox nuestra bandera es la bandera de España, la bandera rojigualda, que es la de nuestra patria. En cualquier caso, bueno, nosotros respetamos todos los sentimientos que puedan albergar respecto de otras enseñas, pero siempre y cuando, por supuesto, pues no contravengan en ningún caso nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora que nos acercamos a ese Día de Andalucía, ¿cree que Andalucía ha sido una tierra tradicionalmente, digamos, descuidada desde el gobierno central, desde Moncloa? Yo creo que para Andalucía es malo el refugiarse en este tipo de actitudes victimistas. Vemos que es un discurso que se da con mucha frecuencia en otras regiones de España. Nosotros creemos que la mejor manera de avanzar es haciendo autocrítica y viendo qué es lo que desde aquí, desde Andalucía, se puede hacer por mejorar las cosas. Hablando No de echarle banderas, las culpas señor Hernández, siempre a los demás. hablando de banderas, señor Hernández, ¿qué opina de que haya una bandera de Falange en uno de los despachos del Parlamento? Precisamente es en la de Luz Belinda, una diputada no adscrita que a principios de esta legislatura estaba en su partido. Bueno, en el Parlamento también hay banderas comunistas, ¿no? Banderas que tras de sí tienen una historia de centenares, de decenas, al menos decenas de millones de muertos y de miseria y de pobreza, ¿no? En cualquier caso, en fin, nosotros, como le decía antes, cualquier bandera es respetable siempre y cuando, pues eso, no contravengan el ordenamiento jurídico o, por supuesto, pues no vengan de algún modo a representar ni ideologías que amparen el uso de la violencia o, por supuesto, que obedezcan a ideologías o políticas pues totalitarias o antidemocráticas. Señor Hernández, ¿cuál es la línea estratégica de Vox, de su partido en Andalucía? ¿Piensan marcar distancia con el PP cuando faltan aproximadamente 2 años para las próximas elecciones? Bueno, nosotros siempre hemos marcado distancias con el PP, pero eso es algo natural. Evidentemente, Vox dice cosas que el Partido Popular no ha dicho ni dirá jamás. Defendemos cosas que ellos no defienden y cosas que realmente pues tampoco les preocupan. En ese sentido, pues hay muchos desencuentros. Otra cosa es que nosotros siempre hayamos antepuesto el sentido de la responsabilidad y a veces pues hayamos apostado incluso por la sostenibilidad de este gobierno de la Junta, a veces incluso más que alguno de los socios, ¿no? de ese Consejo de Gobierno. Nosotros vamos a seguir en esa línea. Tenemos unos pactos suscritos y son esos pactos los que nos van a marcar el nivel de encuentro o el nivel de alejamiento en función de su cumplimiento por parte del Gobierno. Oiga, a pesar de los posicionamientos en contra de su formación a las asambleas autonómicas, bueno, en las últimas elecciones que fueron en Cataluña, Vox ha entrado y con fuerza. Ya solo les queda Galicia para entrar en un parlamento autonómico. ¿Qué horizonte electoral ve a su formación a nivel nacional? El que nos quieran conceder los ciudadanos. Nosotros estamos convencidos de que el mensaje de Vox, lo que Vox dice, que básicamente viene a ser lo mismo en todo el territorio nacional, pues es un mensaje lleno de sentido común. Nosotros decimos cosas que piensan muchísimos ciudadanos y que no encuentran otra fuerza política que les represente. En ese sentido también tenemos un voto muy transversal. Hay estudios respecto de las últimas elecciones en Cataluña que así lo señalan, ¿no? En Vox hay votantes de todos los segmentos sociales, con diferentes niveles de educación, con diferentes niveles económicos, ¿no?
Y bueno, pues eso nos hace ser optimistas respecto de que efectivamente vemos cómo lo que vamos diciendo pues va calando cada vez más en la sociedad. Precisamente a raíz de esos resultados en Cataluña, ¿cree que hay un cierto desconcierto en el centro derecha? El problema es que muchas veces vemos como, si al hablar de centro derecha hablamos de Partido Popular y Ciudadanos, vemos como muchas veces ellos utilizan el término moderación cuando realmente de lo que hablan es de ambigüedad, de falta de compromiso, de falta de coraje político. Y yo creo que eso es algo que en Cataluña les ha penalizado de manera muy clara y es probable que así ocurra también en otras partes de España. Estamos en plena pandemia, señor Hernández. ¿Cuál cree que ha sido el mayor error del gobierno andaluz? El mayor error del gobierno andaluz, bajo nuestro punto de vista, es el caer en cierta autocomplacencia, en caer en el autobombo, o incluso diríamos que ahora, bueno, pues es casi hasta una política defensiva, en la que, bueno, pues se viene a culpabilizar a los ciudadanos de la progresión, ¿no?, desenfrenada de la pandemia, cuando la realidad pues es que efectivamente se abandonaron otro tipo de actuaciones como eran preventivas, como eran pues las pruebas masivas, los cribados, en fin, todo el sistema de rastreadores. No se apostó de una manera clara y decidida por ese tipo de actuaciones profilácticas y bueno, pues al final nos hemos encontrado con que de ser una región que en la primera ola, pues por llegar más tarde, estuvimos pues más o menos favorecidos, pues ahora hemos llegado a tener los peores datos de toda España. La verdad que ningún gobierno autonómico y por supuesto tampoco el gobierno central se pueden poner medallas respecto de la gestión que han llevado a cabo. De eso le iba a preguntar precisamente, porque hemos hablado de lo que a su juicio es el mayor error del gobierno andaluz y cuál es el que cree que es el del gobierno de la nación. Es que, bueno, el gobierno central es un error en sí mismo, partiendo por un análisis más o menos detallado de cada uno de sus componentes. Vemos que todas las personas que lo conforman pues son inadecuadas, ¿no?, para la función que tienen que desarrollar. El gobierno de España ni supo venir la pandemia ni ha sabido cómo reaccionar según ha ido evolucionando la misma, ¿no? Y han seguido, la prueba es que siguen las mismas personas, ¿no? El señor que dijo allá a finales de enero o a primeros de febrero del año pasado, del 2020, que en España la pandemia no iba a tener incidencia, que apenas iba a haber algunos casos, sigue ahora, un año después, sigue siendo el máximo responsable de la gestión sanitaria, ¿no?, de esta crisis. Y pues, se hablaba de un comité de expertos que luego hemos descubierto que no existía, ¿no? Y siguen las mismas personas. No, o sea, nadie ha dimitido, nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Es la verdad, bueno, pues una gestión paupérrima y que se encuentra pues entre las peores del mundo. Y eso es algo que prácticamente es reconocido en todos los escenarios. Le veíamos semanas atrás, señor Hernández, criticando la retirada de la Cruz de los Caídos en Aguilar de la Frontera. ¿Cree que hay cristianofobia en las instituciones? Pues a los hechos nos remitimos, ¿no? Evidentemente, la actuación del gobierno municipal de Aguilar pues tiene mucho de cristianofobia, pero más allá de eso, lo que nos preocupa fundamentalmente, porque tiene una repercusión política mucho mayor, es lo que ha sido la actuación de la Junta de Andalucía en este asunto, porque nadie puede olvidarse de que ha sido un informe de la Comisión de la Delegación Territorial de la Consejería de de Cultura, la que ha permitido que se produzca esa actuación por parte del Gobierno municipal de Aguilar de la Frontera. Es decir, que si no hubiera existido una autorización expresa de la Consejería de Cultura para proceder al derribo de la cruz seguiría estando ahí. Y eso es lo que nosotros
venimos denunciando desde hace ya semanas, y por eso pedimos y exigimos, de hecho, la dimisión de la consejera de Cultura. Oiga, una doble pregunta casi para terminar. ¿Vox ha firmado con el consejero Imbroda el PIN parental? ¿O por qué Imbroda no habla de PIN parental y sí de libertad de elección de centros educativos? Bueno, pues el señor Imbroda debería de ser consciente de que no se puede engañar a los ciudadanos de manera reiterada. Yo invito a que ese documento es público, que lo lean y que vean qué es lo que se transcribe negro sobre blanco. Se habla de la autorización de los padres para decidir en qué actividades participan sus hijos dentro de lo que son las actividades complementarias, y eso es indiscutible. El alcance de ese acuerdo no ofrece ninguna duda. Si el señor Imbroda, que firma ese acuerdo que ratifica un acuerdo presupuestario anterior y lo hace además en el mismo pleno, en el mismo acto del plenario en el que se estaba debatiendo el decreto de escolarización, pues si no sabe lo que firma, tiene un verdadero problema. Y si, aún sabiendo lo que firma, se quiere desdecir del compromiso adquirido, pues tendrá todavía un problema mayor. Oiga, la última, señor Hernández, que ya para terminar, ¿qué tiene en agenda para el próximo domingo? Bueno, pues como hemos venido haciendo desde el 2019, los diputados de Vox acudiremos al pleno que se nos convoca por la presidenta, el pleno institucional, y lo haremos, bueno, pues, como una muestra de respeto institucional, valga la redundancia, lo cual no quita que nuestro objetivo político a medio plazo sea que el Parlamento de Andalucía desaparezca, pues como queremos también que desaparezcan las autonomías dentro de este Estado autonómico tan disfuncional que nos hemos dado, y que se ha demostrado pues de manera palpable que no sirve, ¿no? Señor Hernández, pues muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de noticias aquí en 7 Televisión. Muchísimas gracias a ustedes.